Unas criaturas surgidas desde lo más profundo de la Tierra, llamadas segadores, arrasaron con el mundo, obligando a los sobrevivientes a refugiarse en las alturas. Por debajo de los 2400 metros comienza su dominio, un territorio oscuro, letal, del que pocos regresan y solo unos cuantos se atreven a cruzar esa línea. En todo el mundo comenzaron a emitirse reportes sobre la aparición de criaturas provenientes de las profundidades de la Tierra. Estas entidades, tras un prolongado letargo, emergieron repentinamente y atacaron diversas zonas. Sin embargo, se descubrió que no podían ascender por encima de los 2400 metros sobre el nivel del mar, lo que obligó a la población a refugiarse en regiones montañosas de gran altitud. En las montañas rocosas de Colorado, a 2320 metros, un niño llamado Hunter exploraba solo cuando divisó un asentamiento cercano lleno de niños jugando. Este hecho pareció entristecerlo. Poco después fue sorprendido por una criatura que comenzó a perseguirlo. Logró salvarse al cruzar una línea de seguridad que las criaturas no podían atravesar. La bestia se detuvo justo al borde y se retiró. Hunter vivía con su padre, Will, en Lost Gulch, un refugio ubicado a 2580 metros y habitado por solo 193 personas. Al regresar, fue duramente reprendido por su padre por haber abandonado el perímetro seguro. El niño intentó justificarse diciendo que quería ver a otros niños y que pensaba que los monstruos habían vuelto a dormir. Will, angustiado, le recordó su frágil salud y la dependencia del oxígeno para sobrevivir. Le confesó que no soportaría perderlo. Ese día, Will salió a cazar con Katie, otra habitante del pueblo. Mientras rastreaban un arce, él le explicó lo sucedido con su hijo. Katie comprendió la actitud de Hunter, argumentando que era el único niño del refugio y que era natural que buscara compañía. Añadió que la cima podía parecer una prisión para él. Will supuso que el niño probablemente también buscaba el lugar donde vio por última vez a su madre, quien fue asesinada por las criaturas. En el asentamiento, Nina, ex investigadora científica, experimentaba con fragmentos del caparazón de las bestias, probando distintas municiones. Durante una reunión comunal, se anunció que algunos exploradores enviados a recolectar provisiones no habían regresado, lo que alarmó profundamente a la comunidad. Esa noche, Will recordó una conversación con su esposa Tara, fallecida en una misión liderada por Nina. En esa ocasión, Tara había expresado su confianza en Nina y en sus ideas para combatir a los monstruos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido del equipo respiratorio de Hunter, que estaba fallando. Will actuó rápidamente y reemplazó el cilindro de oxígeno, salvando la vida del niño. Preocupado, revisó los mapas en busca de lugares en donde encontrar dichos suministros médicos. En la mañana comenzó a enseñarle a Hunter cómo sobrevivir por sí mismo, desde cultivar hasta pescar. Ese día era el cumpleaños del niño, así que Will consiguió una caja de macarrones con queso, su comida favorita, a cambio de algunos objetos. Durante la comida, Hunter preguntó por qué ya no usaban la radio. Su padre le explicó que estaban reservando energía para la máquina que le ayudaba a respirar y que por eso se comunicaban con banderas. Más tarde, Katie visitó a Will y compartieron unas cervezas. Conversaron sobre cómo habría sido su vida si todo no se hubiera derrumbado. El hombre recordaba con pesar las actividades que hacía con sus suegros y aseguró extrañarlas. Entrada la noche, Hunter volvió a quedarse sin oxígeno y Will tuvo que inyectarlo para estabilizarlo. Decidido a conseguir más oxígeno, fue a hablar con Nina, proponiéndole que lo acompañara a Boulder. Ella consideró la misión un suicidio, señalando que nadie había sobrevivido fuera de la línea segura y que los monstruos eran prácticamente indestructibles. Will, sin embargo, insistió en que ella era la única que había enfrentado a las criaturas y sobrevivido. Le recordó que el año anterior creyó haber hallado una forma de destruirlas y pidió ayuda a Tara para una misión de la cual no regresó. Will sostuvo que al menos le debía eso. Él encontró una ruta a través de la mina Calway que permitiría cruzar la línea segura solo 2 veces. Nina reaccionó con escepticismo, argumentando que las criaturas provenían de las profundidades. Will replicó que conocía la mina a la perfección por haber trabajado allí. La mujer le dijo que estaba desesperado y que eso lo hacía vulnerable. Él le respondió que si cambiaba de opinión, la esperaría a las 8 de la mañana en el mirador. Después de que Will se fuera, Nina se quedó trabajando en una brújula modificada, pero fue invadida por recuerdos y la voz de Tara pidiéndole ayuda. Atormentada por la culpa, comenzó a considerar unirse a Will. Al amanecer, el hombre acudió al armero del refugio, quien le entregó municiones de alta potencia. En ese momento, Katie lo confrontó por intentar marcharse sin despedirse. Molesta, le pidió al armero su equipo, anunciando que lo acompañaría. Will le dijo que Nina también se uniría, y aunque intentó convencer a Katie de quedarse, ella insistió en que el pueblo estaría bien sin ella. Argumentó que debían buscar una salida, pues no podían vivir encerrados para siempre. Will respondió que podrían resistir, todos, excepto Hunter. Katie replicó que tarde o temprano tendrían que enfrentar a los segadores, y quizás ese momento había llegado. En el mirador, Nina y Katie intercambiaron reproches. Nina cuestionó la presencia de Katie, afirmando que no sabía lo que era enfrentar a una de esas criaturas. Katie no respondió y simplemente siguió caminando. Antes de partir, Will se despidió de su hijo, asegurándole que regresaría pronto.
El niño le recordó que su madre también había dicho lo mismo. A pesar de todo, los tres partieron rumbo a Boulder. Planeaban usar teleféricos para acortar el trayecto, aunque Katie advirtió que tras 992 días de inactividad, era posible que ya no funcionaran. Will dijo que si las baterías aún servían, él los haría funcionar. Durante el camino, Katie intentó iniciar conversación con Nina, quien reveló que era investigadora y no profesora, añadiendo con desdén que no enseñaría a niños por considerarlos tontos. Mientras hablaba, sacó una lata de alcohol, confesando que la bebida era lo único que la mantenía cuerda. La tensión entre ambas aumentó y Will intervino cuando Nina se volvió agresiva. Él le arrebató la lata y la arrojó, provocando que ella se sobresaltara. Desde lo alto de la montaña divisaron el sendero a seguir. En el camino encontraron agujeros por donde las criaturas habían emergido, preguntándose si aún quedaban algunas hibernando. Notaron que Nina llevaba una brújula especial. Esta les explicó que su invento era capaz de detectar a las criaturas mediante su campo electromagnético. A menos de 800 metros, la aguja apuntaba directamente a ella. Finalmente alcanzaron el límite de la zona segura. Katie mencionó que aún faltaban 3 kilómetros hasta la estación de esquí, pero Will sugirió un atajo por el bosque que reduciría la distancia a la mitad. Ella también preguntó si estaban realmente a salvo por estar por encima de los 2400 metros. Nina solo respondió que esperaba que las criaturas no cambiaran de parecer. Sin detectar presencias cercanas, avanzaron hasta encontrar vehículos militares abandonados. En su interior hallaron municiones, bengalas y un lanzagranadas, recursos que les serían esenciales para lo que estaba por venir. Will le entregó el lanzagranadas a Katie, quien al parecer sabía utilizar muy bien dicho artefacto y lo acopló con destreza a su arma. Will le preguntó cómo era que sabía manipularlo, y ella respondió que era originaria de Texas. Will comentó que él provenía de Luisiana, pero que su padre nunca le había enseñado nada relacionado con armamento. Mientras conversaban, Nina examinaba una escama de segador que había encontrado en el suelo. Katie sugirió que deberían dejarla atrás, pues solo representaba una carga. Nina, en cambio, replicó que la carga era otra persona, refiriéndose claramente a Katie. Ante esto, ella le dijo que debería de joderse, y Nina le advirtió que tal vez quien estaba intentando joderse a alguien más era ella, y le pidió respeto, recordándole que Will era el esposo de su difunta mejor amiga. Estas palabras enfurecieron profundamente a Katie, quien la tomó por los hombros con intención de agredirla, pero Will intervino rápidamente y las separó. En medio de su rabia, Katie acusó a Nina de ser responsable de la muerte de Tara, afirmando además que nunca le agradó y que jamás lo haría. Más adentro en el bosque, se toparon con una manada de caballos salvajes. Nina comentó que era comprensible que hubieran regresado, ya que después de todo llevaban 3 años sin la presencia de humanos. Finalmente llegaron a la estación de esquí Alta Vista, ubicada a unos 2320 metros de altitud. Will mencionó que necesitaría algo de tiempo para poner nuevamente en funcionamiento la instalación. Sin embargo, al revisar su brújula, Nina se alarmó y advirtió que disponían de mucho menos tiempo del que pensaban. Pronto se oyeron los sonidos característicos de los segadores y comprendieron que no podrían regresar al refugio. Una criatura emergió de los árboles. Katie lanzó una granada causando una explosión. El monstruo, con un exoesqueleto insectoide, se acercó rápidamente. Mientras ambas mujeres intentaban contenerlo a tiros, Will logró activar el sistema y pidió a Nina accionar el interruptor. El teleférico comenzó a moverse y los tres abordaron, aunque el segador logró aferrarse a los cables, ralentizando el avance. Katie, tras trepar una torre, saltó de regreso al asiento con los demás. Durante el ascenso, la criatura siguió persiguiéndolos. Al llegar a los 2400 metros de altitud, creyeron estar a salvo, pero el segador perdió el agarre, provocando que el cable se sacudiera violentamente y lanzara a los tres al vacío. Descendieron a una altitud insegura y se vieron obligados a huir a pie. Tras una frenética carrera, cruzaron el perímetro seguro, lo que obligó al segador a detenerse. Encontraron una cabaña abandonada en un resort cercano y decidieron pasar la noche allí. Brindaron por haber sobrevivido otro día. Katie lamentó que las granadas no fueran efectivas y comentó que al verlos de cerca comprendía que los humanos no estaban preparados para convivir con tales criaturas. Will sugirió que quizás los fanáticos religiosos tenían razón al afirmar que eran un castigo divino. Katie, por su parte, expresó que más bien eran nuevos superdepredadores y los humanos su presa. Nina reveló que los segadores surgieron de forma repentina y simultánea y que aún no se había hallado una forma de detenerlos. Will preguntó qué la motivaba a estudiarlos. Nina reveló que lo que más la impactó fue que exterminaran al 95% de la población humana en apenas un mes, sin alimentarse ni descansar. Su violencia parecía dirigida exclusivamente a los humanos, como si su único propósito fuera el exterminio. Él recordó entonces su última conversación con Tara. Ella creía que Nina era la única capaz de detener a los segadores. Will se opuso, afirmando que su deber era sobrevivir junto a su familia. Tara le preguntó si ese habría sido también su deber cuando se casaron. Su esposo
esposo, le replicó recordándole cómo casi murió en el parto de Hunter, pero Tara dijo que hacía todo aquello precisamente por su hijo. Will insistió en que las intenciones de Nina eran personales, que solo buscaba reconocimiento científico y que no le importaba nada más, pues ella nunca tuvo una familia. Tara lo miró con desaprobación, recordándole que a Hunter solo le quedaba un año de filtros. Will argumentó que al menos estarían juntos durante ese tiempo. La mujer le recordó que en un año las criaturas seguirían allí, así que no había diferencia. Con el amanecer se dirigieron a la mina Calway. Aún dentro del perímetro seguro, Nina advirtió que para cuando salieran ya sería de noche, por lo que debían pernoctar cerca. Will sugirió una estación de guardabosques en una de las salidas. El plan era reunirse en el nivel 9 de la mina y bajar hacia el nivel 8, recorriendo 3,5 kilómetros hasta una salida que estaba a 2.403 metros de altitud. Katie preguntó si el túnel era completamente recto y el silencio de Will confirmó lo contrario. Finalmente admitió que en el tramo más bajo estarían apenas a 211 metros de altitud, pero insistió en que ambos extremos del túnel estaban en zona segura, por lo que no habría riesgo. Nina no estuvo de acuerdo. Podían existir fisuras conectadas con niveles más profundos o el exterior, y los segadores pudieron haber entrado. Will propuso usar la brújula para detectar a las criaturas, pero Nina declaró que ese sistema no funcionaba bajo tierra. Explicó que los segadores surgieron del subsuelo, podían ver en total oscuridad y detectar el dióxido de carbono exhalado por los humanos. En un espacio cerrado como una mina, el CO2 se acumularía rápidamente, delatando su posición. Ya dentro del complejo confirmaron que el radar no funcionaba. Pronto descubrieron que la entrada había sido sellada, obligándolos a bajar hasta el nivel 7, el cual se hallaba a unos 900 metros de profundidad. Katie quedó impactada al comparar la cifra con 10 campos de fútbol. El descenso era empinado y Will reconoció que no podría volver atrás una vez iniciado. Antes de comenzar, Will les preguntó si temían a las alturas. Katie respondió que no temía a las alturas, sino a los monstruos. Nina, intentando aliviar la tensión, le preguntó qué hacía cuando todo comenzó. Katie relató que tras una pelea violenta con su novio, le rompió la nariz. En respuesta, ella lo golpeó con un sartén y le robó el auto. Fue al día siguiente que escuchó las noticias del apocalipsis y siguió conduciendo hasta encontrar el refugio. Will interrumpió para iniciar el descenso. Los túneles eran más oscuros que los anteriores y se ramificaban en varias direcciones. Mientras avanzaban, un sonido los alertó. Will ordenó apagar las linternas. En silencio percibieron un golpeteo rítmico y una luz roja. Un segador se acercaba. Empezaron a correr. Katie lanzó una granada, pero fue inútil. El segador lo siguió hasta estrellarse contra una vieja máquina. Trepó por el techo y volvió a caer con agilidad. Will pidió refugiarse. Nina encontró una grieta y todos se ocultaron allí. El CO2 comenzó a acumularse rápidamente, así que Nina les ordenó contener la respiración. El segador introdujo un tentáculo por la abertura, explorando el aire a centímetros de sus rostros. Cuando no pudieron aguantar más, Will encendió una bengala y la lanzó lejos. El brillo atrajo a la criatura, que se alejó, permitiéndoles un respiro. A la tenue luz, Katie distinguió una esquina parcialmente bloqueada por rocas. Intuyó que podía ser una salida, y todos comenzaron a despejarla sin perder tiempo. Katie logró abrirse paso por la estrecha abertura, permitiendo que los tres ingresaran justo antes de que la criatura comenzara a golpear violentamente la entrada con la intención de alcanzarlos. En su intento por avanzar, ella divisó un pasaje y se adentró en él de forma descuidada, sin percatarse de que otro segador se encontraba oculto en aquel túnel. La criatura la detectó de inmediato y, sin darle oportunidad de reaccionar, le incrustó uno de sus tentáculos en el pecho. Luego comenzó a arrastrarla por el pasadizo mientras Will y Nina observaban la escena con impotencia, conscientes de que no podían enfrentarse solos al monstruo. En su desesperado intento por encontrar otra vía de escape, Nina localizó una escalera en una sección distinta de la abertura. Sin perder tiempo, instó a Will a apresurarse para ascender rápidamente antes de que la criatura los alcanzara. Milagrosamente, dicha escalera conducía directamente a la superficie, lejos del interior de las minas. Una vez afuera, se dirigieron a la estación de guardabosques donde habían acordado pasar la noche. Allí encontraron una camioneta y Nina preguntó si aún funcionaba. Will le respondió que sería posible si la batería seguía en buen estado, aunque advirtió que los neumáticos estaban bastante desgastados. Aún así, podría servir como medio de transporte. En la despensa hallaron varias cajas de macarrones con queso y terminaron cenando eso. De manera jocosa, Will comentó que desde que era padre había preparado al menos 1000 cajas de ese alimento. Nina le reveló que estos actuaban como un opioide, ya que una proteína presente en la leche los hacía adictivos. De forma inesperada, Nina le confesó a Will que Tara le agradaba mucho. Con tono burlón, el hombre replicó que quizá había sido la última persona que le agradó, a lo que ella añadió que Katie también le caía bien. Además, se lamentaba profundamente pues consideraba que la muerte de Katie
Katie había sido su culpa. Will, por su parte, se excusó diciendo que no debió haber llevado a ambas en la excursión y que escalar las montañas sin compañía ni equipo habría sido más sencillo. Nina le sugirió que, si deseaba que todo aquel esfuerzo tuviera sentido, en lugar de sentir culpa, experimentara ira. Will bromeó diciendo que, al parecer, ella no desaprovechaba la oportunidad de enfurecerse. Para cambiar el tema, el hombre le preguntó qué era lo que había en su laboratorio que necesitaba recuperar. La mujer le explicó que allí conservaba óxido de magnesio cristalizado. Al ver la expresión de desconcierto de Will, procedió a aclarar que las escamas de los segadores eran impenetrables, pero que estaban cargadas eléctricamente como un aparente mecanismo de autodefensa. Afirmó que estaba casi segura de que, si se les disparaba con una bala cubierta de periclasa, los cuerpos de estas criaturas sufrirían combustión espontánea interna. Will le preguntó si todo ese tiempo había estado trabajando en una especie de bala mágica que, según ella, solucionaría todos sus problemas. Ella lo observó en silencio durante algunos segundos y le respondió que Tara habría creído en su teoría. No obstante, Will le recordó que Tara lo hacía por su hijo y que habría dado todo por salvarle la vida. Nuevamente le reprochó a Nina haber sido quien la convenció de emprender aquel viaje, culpándola por su muerte, y recordó que antes de partir, él mismo le había advertido que sería una misión suicida. Nina, con firmeza, le hizo notar que, en ese preciso momento, él también se encontraba junto a ella en medio de la nada, dependiendo mutuamente para sobrevivir. Esta reflexión hizo que Will se mostrara pensativo. Tan pronto como salió el sol, ambos partieron en la camioneta del guardabosques a toda velocidad, saliendo de la línea del perímetro seguro. Finalmente llegaron al hospital de Boulder, donde se vieron obligados a forzar la entrada. Una vez dentro, comenzaron a registrar las habitaciones de suministros. Will inspeccionó cada estantería sin encontrar lo que necesitaba, hasta que un sonido distante interrumpió su búsqueda. Nina advirtió que su brújula no registraba ninguna señal, por lo que no podían confirmar si aquello era una criatura. El ruido se intensificó rápidamente, como si algo hubiera colisionado violentamente. Ambos coincidieron en que se trataba con toda seguridad de una de las bestias y decidieron escapar con extremo sigilo. Supusieron que en el quirófano podrían encontrar filtros que Will necesitaba llevar para Hunter. Con suerte hallaron algunos que Will empacó con rapidez en su mochila. Los ruidos, sin embargo, se acercaban peligrosamente. Salieron corriendo, empujando todo a su paso, pero la criatura los interceptó, atravesando sus tentáculos por las paredes delgadas e intentando atraparlos. Con agilidad, esquivaron cada ataque y continuaron su huida hacia niveles superiores del edificio. Ya sin posibilidad de mantener el sigilo, Will tropezaba constantemente con todo a su paso. En un piso más alto, la criatura volvió a interceptarlos y logró atrapar a Will con su cola. Nina consideró disparar, pero comprendió que pondría en riesgo la vida de su compañero, por lo que tomó un hacha del gabinete de suministros contra incendios y golpeó repetidamente la extremidad de la bestia. Aunque los golpes no le causaron daño, consiguió que soltara el cuerpo de Will, permitiéndole escapar de su aprisionamiento. Luego corrieron hacia un vestíbulo, donde Will le indicó a Nina que tomara otro pasillo y que más adelante la alcanzaría. Acto seguido se preparó para enfrentar a la criatura y retenerla el mayor tiempo posible. Había divisado previamente algunos tanques de oxígeno y consideró que podrían serle útiles. Cuando la bestia emergió entre el polvo y los escombros, Will disparó directamente a los tanques, provocando una explosión que lanzó al segador fuera del edificio, haciéndolo caer en el estacionamiento, donde quedó completamente inconsciente. Tras la gran explosión, Nina regresó y Will, quien se había ocultado, se aproximó a la ventana. Ambos observaron que la criatura permanecía inerte. El hombre le sugirió que debían marcharse antes de que el segador despertara nuevamente. Sin embargo, Nina insistió en que debía ir a su laboratorio, pues necesitaba la sustancia para continuar experimentando y confirmar si su teoría era correcta. Will expresó su deseo de reunirse con su hijo, pero Nina lo cuestionó, preguntándole si acaso los filtros que había recogido no le permitirían ganar algo de tiempo, tal vez 6 meses o un año antes de que Hunter volviera a necesitarlos. Argumentó que aquella era una oportunidad decisiva no solo para ellos, sino también para las personas que vivían en otros refugios. Añadió que anhelaba ondear la bandera de la esperanza, demostrar que era posible cambiar sus vidas y acabar con las criaturas. Aseguró que eso era lo que Katie habría querido, quien solía recordarle que no podían seguir viviendo de aquella manera. Nina le pidió a Will su apoyo y compañía, asegurando que no podía llevar a cabo aquella misión en solitario. Él lo reflexionó por un momento y finalmente reconoció que tenía razón. Ambos subieron a la camioneta y partieron de inmediato rumbo al laboratorio. Tras un largo trayecto, llegaron a los laboratorios nacionales de Boulder, ubicados a 1800 metros de altitud. En el interior, Nina lo condujo hasta el departamento de energía, donde le solicitó la escama para iniciar las pruebas con algunos de los químicos previamente dispuestos. Mientras ella trabajaba, Will se ofreció a vigilar para asegurarse de que no se aproximaran criaturas. Al explorar la oficina, encontró una fotografía que captó su atención. Se la mostró a Nina y le preguntó al respecto. Ella respondió que en algún momento tuvo una
una familia, pero que se encontraba en el laboratorio cuando ocurrió la catástrofe. Fue un sábado cualquiera, cuando su equipo estaba a punto de lograr un descubrimiento relevante. Estaban experimentando con cobalto para mejorar el rendimiento y la duración de las baterías. Su hijo Billy tenía un partido de fútbol ese día, pero ella decidió no asistir para permanecer en el laboratorio. También mencionó que su esposo acababa de regresar de un viaje de 2 semanas, por lo que lamentaba profundamente no haber pasado más tiempo con él, ni haberlo abrazado por última vez. Con tristeza le expresó a Will que seguramente él sentía lo mismo respecto a Tara y le confesó que lamentaba profundamente haberla llevado consigo aquel día. Aseguró que se odiaba a sí misma más de lo que él podría odiarla por lo ocurrido. Will le expresó que no toda la responsabilidad recaía sobre ella, pues él también había tenido la oportunidad de disuadir a Tara de acompañarlos. Mientras tanto, Nina aprovechó para iniciar los experimentos con las sustancias disponibles, aplicándolas sobre la escama del segador, aunque ninguno de los intentos arrojaba resultados favorables. Ante la falta de avances, le sugirió a Will que regresara mientras ella permanecía en el laboratorio, intentando hallar una solución. Le aseguró que su vehículo seguía en el estacionamiento, por lo que aún tenía una forma de volver, y le pidió que se adelantara. Le dijo que ella llegaría después y que si ese no era el caso, no tenía sentido que él muriera con ella. Por ello, insistió en que debía regresar con Hunter. Al no observar ninguna alteración en la escama, Nina reparó en las baterías y de inmediato se le ocurrió incorporar cobalto a la mezcla. No advirtió que mientras realizaba esta modificación, la brújula comenzaba a girar, indicando que una criatura se aproximaba. De pronto, escuchó el característico chasquido y comprendió que se trataba de un segador que se acercaba rápidamente. Ante ello, alzó su arma y apuntó directamente a la cabeza de la criatura. Will conducía a gran velocidad, desesperado por regresar al refugio. Sin embargo, uno de los neumáticos, ya sumamente desgastado, terminó por estallar, provocando que el vehículo perdiera el control y se estrellara contra una roca, quedando volcado. El impacto hizo que Will se golpeara fuertemente, dejándolo inconsciente por algunos minutos. Al recobrar el sentido, se encontró rodeado por varios segadores. Con gran dificultad logró salir del vehículo, el cual ya se hallaba en pésimas condiciones. Consciente de la gravedad de la situación, se apresuró a tomar la mochila que contenía los suministros destinados a Hunter antes de emprender la huida. Will comenzó a ascender con dificultad por el terreno escarpado, colina arriba, mientras los segadores le seguían el rastro muy de cerca. Sin embargo, uno de ellos se interpuso en su camino justo cuando estaba a punto de alcanzar la zona segura. Sin otra alternativa, comenzó a dispararles, pero las balas resultaban completamente ineficaces. De pronto, Nina apareció por detrás de la criatura y le disparó una única vez. Ese único disparo fue suficiente para provocar que la criatura implosionara de forma súbita. Las dos criaturas restantes que acechaban a Will corrieron con el mismo destino, siendo aniquiladas por un único disparo cada una. Al presenciar esto y comprobar que la teoría de Nina era acertada, Will se mostró profundamente asombrado. Al examinar de cerca los restos que habían dejado tras la implosión, notaron que parecían fragmentos metálicos repletos de circuitos, lo cual les llevó a concluir que, en realidad, aquellas criaturas eran máquinas. Nina le recordó que aquellas criaturas cazaban, pero no se alimentaban ni dormían, y que jamás ascendían por encima de los 2400 metros. Eran máquinas que, al parecer, operaban bajo el cumplimiento de ciertas órdenes. Will le preguntó nuevamente si sabía por qué las criaturas se detenían a esa altitud, pero ella le confirmó que aún no tenía la menor idea. Cuando él le preguntó por su automóvil, Nina explicó que el radiador había explotado 1 kilómetro antes, por lo que había llegado lo más rápido que pudo a pie. Además, le confesó que para ella había sido una experiencia increíble haber logrado destruir a aquellas criaturas. Will le aseguró que se sentiría aún más orgullosa y emocionada una vez que izaran la bandera pirata, demostrando a las demás colonias y asentamientos que finalmente habían encontrado una forma de contrarrestar aquel peligro inminente. De regreso en el refugio Lost Gulch, Will fue recibido con cariño por su hijo, quien, emocionado, celebró su regreso. Finalmente, Nina tuvo el honor de alzar la primera bandera pirata. Los habitantes de los demás refugios, al ver este acto, establecieron contacto con Lost Gulch. En su mensaje, Will recordó que hacía ya 3 años que todos habían perdido sus hogares, sus trabajos y su forma de vida. Reconoció que aún desconocían por qué estaban a salvo a más de 2400 metros de altitud, pero afirmó que ya no tenían que seguir esas reglas, que los segadores que los habían obligado a sobrevivir en las alturas no eran invencibles. Ese logro fue prueba de que la humanidad era más fuerte de lo que todos creían. Nina, aún afectada por la pérdida de Katy, tomó una de las balas utilizadas en su memoria
ella y le rindió un homenaje colocándola sobre un pequeño altar en medio del bosque. Will agregó que, tarde o temprano, debían enfrentarse a ellos y que ese día podría ser hoy. Varios grupos provenientes de distintos asentamientos se armaron y partieron con determinación, dispuestos a combatir a las criaturas y erradicarlas de una vez por todas. No solo ellos se unieron a la lucha, sino también personas de todo el mundo, quienes, al conocer el método para exterminarlas, se alzaron con la esperanza de recuperar su planeta. Nuevamente, los seres humanos comenzaron a recuperar terreno y a reconstruir sus vidas. Sin embargo, todo indicaba que un nuevo problema se avecinaba. Nina, con ayuda de un telescopio, logró divisar 3 objetos que se aproximaban a la Tierra desde una distancia considerable. Tras este descubrimiento, ella y Will intercambiaron una mirada cargada de preocupación. El mundo cambió, pero la lucha apenas comienza. Si esta historia te atrapó, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en la próxima.